vamos a hacer una pequeña conferencia de prensa. Así que queríamos hoy primero agradecerles a todos por venir, a la prensa, a los funcionarios y compañeros. El objetivo central de esta breve intervención, después voy a responder preguntas, pero el objetivo central es referirme a algunas opiniones, creo yo que mal intencionadas, mal informadas, acerca de las condiciones en las que se encuentra la República Argentina después del día de ayer, o sea, después del 30 de julio. Algunos directamente decían que el país se iba a desvanecer, desaparecer. Aquí estamos. Hoy hemos tenido tareas vinculadas a nuestras funciones. Tenemos, como lo dije en la conferencia de prensa del día de ayer, mucho que hacer en el plano de las transformaciones que se están llevando adelante, de las medidas que tomamos todos los días, de las cuestiones concretas que afectan a los argentinos. Pero como entiendo yo que hay una especie de campaña encaminada a sembrar incertidumbre, pánico, terror, como quieran llamarlo, vinculado a la palabra default, quiero referirme explícitamente a en qué situación está la deuda, el pago de la deuda externa argentina al día de la fecha, pasado el día de ayer. Como todo el mundo sabe, la palabra default es una palabra que consta en los contratos de la República Argentina. No es una impresión, no es una sensación térmica, no es un adjetivo, no es una munición, es una cuestión eminentemente legal, así que lamento, pero voy a tener que referirme a términos legales y de los contratos, pero que me parece que son fácilmente comprensibles. Es muy claro que Argentina se encontraría en default si algunos de los llamados eventos de default o eventos de incumplimiento que constan en nuestros contratos y en los prospectos de deuda hubieran ocurrido. Porque esto es así, es como cuando cualquiera alquila una casa, que le dan un contrato de alquiler y le dicen, bueno, usted tiene que pagar tal día, si no paga pasa tal cosa, si después transcurren tantos días le va a llegar una notificación después y usted puede apelar. Bueno, todas esas cuestiones son propias de los contratos. De la misma manera, los bonos, los títulos de deuda argentina, tienen prospectos, así como nosotros tenemos contratos con los bancos que los pagan, donde explica claramente cuándo la República Argentina se encontraría en un default. Y el gran problema para todos los que andan agitando esto como si fuera un fantasma es que ninguna de estas condiciones que constan en los contratos se cumple el día de la fecha, porque voy a leérselas y perdonen si soy un poco árido, pero quiero dejarlo en claro. Los eventos de incumplimiento, según los contratos que tiene la deuda reestructurada argentina, son 4. No pago, y claramente este es un evento que no se cumple, porque dice claramente no pago, y voy a abundar un poco sobre la cuestión del pago y la diferencia obvia, pero que hay que recalcar, entre pago y cobro, porque los prospectos contienen referencias a las circunstancias de cobro, así como a las circunstancias de pago. El no pago es una causa de incumplimiento de otras obligaciones que tienen que ver con los títulos de deuda, como cambios que no tienen que ver con el dinero. Incumplimiento cruzado, cross default, o sea que otra serie o que otro bono no haya sido pagado. Moratoria, que es cuando la República declara una moratoria. Esto ha ocurrido algunas veces en la historia argentina, pero no en esta, que es que el Congreso de la Nación ha declarado el Poder Ejecutivo que está en moratoria, o sea que suspende los pagos, pero tampoco no ha pasado el no pago, no ha pasado una moratoria. Y validez, que la República objete la validez de los títulos públicos externos, tampoco ha ocurrido. Así que ninguno de los eventos de cumplimiento, y lo puede entender cualquier persona, han sido las cosas que ocurrieron con la deuda argentina. Por el contrario, el que parece que todo el mundo le preocupa, el no pago, es precisamente el que está más lejos de haber ocurrido. Porque si ahora hay una disputa en los tribunales de griesa, si ahora hay problemas entre los bonistas, los bancos y todos los actores vinculados, es justamente porque Argentina pagó. Y esto no lo duda ni el juez, que lo ha dicho en su audiencia. Argentina pagó.
él considera lo que puede considerar acerca de ese pago, pero el pago está hecho. Quiere decir que en términos, y los únicos términos posibles para ver si el título está en cumplimiento, está en cesación de pagos, es si alguno de estos eventos ocurre. Y el de no pago no ocurrió. Eso quiero ser muy claro porque Argentina depositó la plata y después de depositada la plata empieza a pasar todo este mar de confusiones que hoy está ocurriendo debido a las resoluciones, como dije, inéditas e insólitas del juez. Que lo que hizo el juez es ordenarle, o más bien ordenarle a algunos y no ordenarle a otros, qué hacer con esa plata. Esto es lo raro de las órdenes. Nosotros, por ejemplo, depositamos 539 millones de dólares en el Banco de Nueva York, en una cuenta que tenemos en el Banco Central, lo anunciamos aquí mismo, si no me equivoco, que hacíamos ese depósito el 26 de junio. Consideramos pagado porque lo que dice nuestro prospecto es que tal día hay que hacer tal cosa, y lo que dice es tal día hay que depositar la plata en tal lugar. Eso es exactamente lo que hizo Argentina cumpliendo con sus obligaciones. Esa cuestión estaría concluida si no fuera que el Banco de Nueva York y otros organismos le consultaron al juez Griesa qué hacer con esos fondos. Y el juez Griesa continúa al día de la fecha sin expedirse sobre qué hacer con esos fondos. Yo tengo entendido que en algún momento la Iglesia Católica dijo que el limbo no existía. No soy especialista, pero lo ha dejado a esto en una especie de limbo. Pero no a nosotros, porque ciertamente esa plata no es de la República, ni puede volver a la República. Esa plata es de los bonistas del canje. Nosotros, que se queden todos tranquilos, sea o no nuestra responsabilidad directa, vamos a hacer lo posible, lo que esté dentro de nuestro alcance legal, para que esa plata llegue a sus legítimos dueños. Por eso hemos intimado al Banco de Nueva York a que concluya la operación, la perfeccione, porque hay problemas de cobro. Y problemas de cobro por una orden judicial o, como es el caso, por una no orden judicial, por una nebulosa que se ha generado. ¿Y por qué creemos nosotros que se ha generado? Porque el juez Griesa tiene ahí plata que no es nuestra, es de los bonistas de la reestructuración, es del 92% que aceptó el canje, o sea, de aquellos que apoyaron y negociaron con la Argentina de buena fe y obtuvieron la reestructuración. Ahí está la plata y es de ellos. Ahora, los bancos le preguntan al juez, ¿qué hago con esto? Y el juez no responde. Entonces los bancos dicen, pero cuidado, no puedo devolverla y no se la quiero dar a tal, o sí se la quiero dar. Estoy yo en riesgo legal, teniendo esta plata que no es mía. Sobre todo porque el banco, por ejemplo, a tal punto no es dueño de los fondos que eso es un fideicomiso. O sea, es un depósito que está ahí, pero es de otro. Entonces el banco administra y dice, yo en mi función de administrador no puedo tomar los fondos, no sé si pagárselos a uno, pagárselos a otro. Y fíjense qué situación extraña, porque Argentina le trataron de embargar la fragata Libertad, le trataron de embargar la embajada en Washington, le trataron de embargar un satélite para fines científicos, le trataron de embargar, bueno, todo cuanto encontraba, las reservas del Banco Central. Y todo esto está protegido por la inmunidad soberana, porque nosotros somos un Estado soberano. Y la doctrina internacional, tanto como la de Estados Unidos, dice que no se pueden embargar propiedades de un Estado soberano. Entonces no se pudo embargar nada. Ahora lo que está en cuestión es algo que no es del Estado, por eso es que alguien se plantea que se puede embargar. Pero el problema es que perjudica a terceros, el juez perjudica a terceros, porque para favorecer a los buitres, como parece ser uno de los objetivos centrales de este juez, favorecer a los buitres, para favorecerlos, ahora está poniendo en cuestión el cobro de terceros, que son los bonistas que sí entraron al canje. Para que un 1% cobre, está poniendo en dificultades al 92%. Y en ese sentido, quiero también decir, por esto de agitar el fantasma del default, quiero explicar cómo funcionan estas cosas según los contratos, porque esto de nuevo no es un opinólogo, no es una agencia de calificación de esas que a nosotros nos pone peor situación financiera que, por decir un ejemplo, las naciones europeas que están prácticamente en cesación de pago todos los meses, como son las cesaciones de pago en el mundo, cuando no tenés reserva, cuando no te alcanza para pagar. Argentina le alcanza, tiene reservas suficientes, ha pagado y quiere seguir pagando. Por eso esto no encuadra desde la lógica en una situación de cesación de pago. ¿Por qué entraríamos en cesación de pago teniendo los fondos, teniendo liquidez, solvencia financiera? Es ridículo, es ridículo. Pero el juez ha detenido esos fondos por acción o omisión.
Por eso le cargamos al juez Griesa la responsabilidad de lo que hace con esos fondos y de aquellas acciones que tomen sus legítimos dueños, que por supuesto ya las empezaron a tomar. Pero veamos, si el bonista, como está ocurriendo, no recibe el cobro, porque el banco no se lo quiere entregar, o porque una agencia de clearing, de distribución, no se lo quiere entregar, ¿qué ocurre? Bueno, y acá vamos, porque todo el mundo decía, hoy entramos en default. Eso es una pavada atómica. Lo digo así porque no tengo otro nombre, porque tendrían que traer los contratos para explicar por qué dicen eso. Porque la condición de solvencia claramente no es, cómo está la Argentina claramente no es. Es un hecho judicial sin ningún precedente en la historia. No puede haber más que mala voluntad de aquellos que quieren sembrar pánico y asimilar esta situación a la de 2001, como han tratado de hacer, cuando lo que se parece a 2001 son que los que hoy son voceros del apocalipsis, en 2001 eran aplaudidores y eran los que se callaban la boca para que la gente tuviera problemas, ¿no? Le decía, los bancos están solventes, todo está bien. Esos mismos que hoy dicen que estamos en un apocalipsis, eran los que en aquel momento estaban en un carnaval. Entonces, cuidado con estas cosas, son cuestiones contractuales, y supongamos que algún bonista quiere accionar. ¿Cómo debe hacerlo? Uno solo no puede. Tiene que reunir 25% de los bonistas de cada uno de los títulos, que son 16 títulos distintos. Tienen que reunir un 25% y pedirle al fiduciario, o sea, al administrador, en este caso al Banco de Nueva York, decirle que tome las acciones como si esto fuera un default. Tendría que hacer eso. En ese momento el banco tiene 60 días para ver legalmente si le da lugar o no le da lugar a ese pedido. Así que después de que se reúna el 25%, el banco tiene que decidir si lo toma como un hecho de incumplimiento o no de incumplimiento de la República y tomar las acciones correspondientes. Tiene esos 60 días. Seguramente, entiendo yo, que con las cartas que está mandando el Boni al juez, a la República, nos ha mandado cartas a los bonistas, y esto no va a ser sencillo de determinar. Por lo inédito, de nuevo, porque no existió nunca, porque no está contemplado en los contratos como un evento de default. Entonces, el banco tiene que decidirlo. Pero supongamos que decide considerar esto como un incumplimiento. La República Argentina, que considera que no es, y está segura de que esto no es un evento de incumplimiento, va a apelarlo ante un juez. Entonces esto pasa a judicializarse, antes de que haya ninguna consecuencia. ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias? Si alguna de estas 16 series de bonos hace esta presentación, el banco le da lugar, la Argentina apela, después un juez dice, pasaría algo que se llama aceleración, que es que el banco nos tendría que pedir el pago completo de toda esa deuda, en lugar de cada uno de los servicios. Fíjense qué situación rara. Nosotros pagamos el vencimiento y vendría alguien a pedirnos todo, cuando nosotros ya pagamos el vencimiento. Así que otra situación para el libro Guinness de la incongruencia. No, todo esto es lo que está pasando. No, me parece que solo la intención de desinformar, de políticamente generar un clima que no es, porque después dicen, claro, como el gobierno hizo esto, entonces ahora hay incertidumbre, como hay incertidumbre la gente no va a invertir, como no va a invertir va a haber un desastre y esto agrava, y la inflación, y el desempleo, y bueno, las 7 plagas. Pero son los que quieren que eso pase, porque no está en los prospectos, no estamos en esa condición. Además tenemos los fondos para pagar no solo este vencimiento, el que viene, y el que viene, y el que viene, y el que viene. En 2001 hubo un default, y lo declaró la República, porque se le acabó la guita. En criollo no tenía para pagar el vencimiento. Ya le había pasado un montón de veces, pero había ido, como hoy están haciendo otros países del mundo, había ido a los organismos financieros internacionales a pedirle que le preste para pagar el próximo vencimiento. Entonces, en cada vencimiento estaban cortando clavos las autoridades, corriéndose hasta el Fondo Monetario Internacional para pedirle que le dé un crédito puente para poder pagar un nuevo vencimiento. Y de ahí surgieron el megacanje, el blindaje y todos esos engendros financieros donde la República se endeudaba y se volvía a endeudar y se volvía a endeudar y al mismo tiempo pagaba, pero la deuda pagaba con plata que pedía prestada. Entonces la deuda, en vez de reducirse, crecía y crecía y crecía, y la solución estaba cada vez más lejos. Pero el punto de partida de esa situación era que no había recursos. Y no es el caso.
Entonces, raro sería y raro es que agencias calificadoras, tan afines a beneficiarse entre ellas, evalúen esta situación como un problema vinculado a la insolvencia de la República, cuando ya han dicho 20 veces que la República Argentina, porque basta ver, este vencimiento fue de aproximadamente 1.000 millones de dólares, nosotros tenemos 29.000 millones de dólares en las reservas, y hay vencimientos este año, 2 más, totalizarán cifras similares, también la República puede responder, y los del año que viene también. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema es que un juez hizo una interpretación estrambótica de una cláusula estándar, y entonces pretendió que la República no pudiera pagarle a los bonistas, de su reestructuración al 92, si no le pagaba al 1 10 veces más que al 92, generando todos los problemas que ayer expliqué y no voy a volver a repetir. Y como eso no ocurrió, porque Argentina pagó al 92% reestructurado, entonces empezó a detener el cobro por acción o omisión. ¿Y quiénes se están quejando? Los dueños de la plata. Los bonistas europeos que le dicen al juez, déjeme recibir mi dinero, con el agravante de que son leyes bajo ley europea. Entonces le dicen, esta no es su jurisdicción, señor juez. Usted no puede regular sobre leyes, sobre ley europea. También lo hizo con ley argentina, incurriendo en contradicciones. Fíjense, intentó que no se pudiera... Primero dejó pagar los de ley argentina, después ahora parece haberse arrepentido, porque adivinen qué le dijo. Los buitres. Si uno lee la audiencia, el juez le pregunta a los abogados de los fondos buitres, ¿y ahora qué hago? ¿Y a quién llamo? ¿Y qué le digo? ¿Y qué le pregunto? Y después, esa es la audiencia. Y no lo estoy ridiculizando, léanla. Eso fue la audiencia donde estaba en juego si le daba lugar a las peticiones argentinas, que era simplemente no se entrometa más, deje que los terceros cobren lo que le corresponde y seguimos nosotros dialogando con la otra parte. Y quiero hacer un último comentario, porque ahora supongo que, y lo pido encarecidamente, los que quieran hablar de default lo harán con algún conocimiento de causa. O sea, que vengan con los contratos, nos expliquen por qué. Esto no tiene nombre, pero claramente si un nombre no tiene, es default. Y les voy a decir, los contratos sí refieren a esta situación. ¿Cuándo la refieren? Y me voy a tomar un segundo más para leerles una porción muy breve de los contratos, para que todo el mundo sepa. Cuando se presenta, por ejemplo, el canje de 2005, la oferta de canje, en el prospecto de los bonos, que viene a ser como los medicamentos que tienen siempre un prospecto, que te explican qué es lo que estás tomando, bueno, para los bonos también. En el prospecto de los bonos dice lo siguiente: los pagos de la Argentina relacionados con esta oferta podrían ser embargados, impedidos o cuestionados de otro modo por los tenedores que no aceptaron participar en la oferta o por otros acreedores de la Argentina. ¿Por qué dice esto? Porque ya en 2005 y 2004 había habido intentos de embargo, juicios. Entonces se le advierte a quien tiene un bono de esto, cuidado, puede ocurrir esto, puede ocurrir que un holdout, alguien que tiene bonos pero no entra al canje, intente embargar, tomar estos fondos. Dice, en los últimos años algunos acreedores holdout han incurrido a litigios contra deudores soberanos, notoriamente Perú y Nicaragua. Perú y Nicaragua habían sufrido ataques de fondos buitres también, y muchos países más, con la finalidad de embargar o interrumpir los cobros efectuados por estos deudores soberanos, entre otros, a tenedores de títulos que prestaron conformidad a una reestructuración de la deuda y aceptaron nuevos títulos en una oferta de canje. La Argentina ha sido objeto de juicios tendientes al cobro de montos adecuados en virtud de los montos en mora, habiéndose iniciado acciones en Estados Unidos, Italia y Alemania. En algunos de estos juicios se han emitido sentencias adversas a la Argentina. No es posible asegurar que un acreedor no podrá interferir con los cobros efectuados en relación con la oferta o posteriormente en virtud de los títulos nuevos mediante un embargo de activos, una prohibición judicial, una medida cautelar temporaria o de otro modo. ¿Por qué lo leo? Lo leo porque esto no está vinculado al default. En los prospectos se dice, puede ser que a usted no le dejen cobrar temporariamente. Porque ha pasado en otros casos, que venga alguien, trate de embargarlo y usted no pueda cobrar. Esto es transitorio, es un riesgo que usted corre cuando se compra este título. Pero no es un default. Si no diría, como está contemplado el caso, sino un riesgo en oportunidad de cobro. Así que evidentemente cuando uno lee los contratos de arriba abajo, lo que encuentra es que el default es cuando no se paga
y que hay riesgo de que no puedas cobrar por... Estas son algunas de las circunstancias que se mencionan. Se mencionan muchos más, ¿no? Como en esos prospectos de los medicamentos que dice usted puede tener úlcera por tomar esto, se le puede caer el pelo, ¿vieron? Que son tremendos porque te anuncian todo para evitar que alguien después cuestione, me pasó esto y usted no me había advertido. Lo mismo se ha hecho con estos bonos, pero en circunstancias de los problemas para el cobro. Así que esta es una situación contemplada en los prospectos, claramente no un default, porque no hay un default griesa en ningún prospecto del mundo. A nadie se le ocurrió que esto podía pasar, que un juez diga no se puede pagar este bono hasta que se paga otro y voy a embargar estos fondos o voy a detenerlo. Esta es la novedad, pero está contemplada la posibilidad de que haya alguna restricción, algún obstáculo para el cobro debido a alguna de estas circunstancias, siempre tomadas como transitorias. Así que, señores, lo que le quiero decir a todos los argentinos es que ese fantasma de 2001, cuando uno le levanta la sábana, abajo están los monstruos que crearon la crisis de 2001. Así que mi punto de vista no tiene mucha credibilidad, no es lo que está pasando. Acabo de mostrar que si alguien pidiera que esto sea considerado una situación de incumplimiento por el problema de cobro, que ya estaba contemplado en el prospecto, la Argentina tiene todos los instrumentos legales para demostrar que esto no es así, porque no consta en los prospectos, pero además hay todo un proceso bastante largo y tortuoso para que efectivamente pase algo. Así que, con respecto a esto, en estos días puede haber declaraciones rimbombantes. Me sorprendió mucho la declaración del señor Pollack, un presunto mediador imparcial, que sin embargo ha hecho una declaración inflamante. Todas estas controversias parece haberlas resuelto. Le costó mucho resolver esta mediación, no convenció a los buitres de que depusieran su actitud, aunque yo he declarado que lo intentó, porque efectivamente una parte de la conversación, cuando yo le dije la República puede hacer esto, 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 se fueron a deliberar con el mediador, que me prometió que iba a intentar que nos concedieran ese stay sin ninguna condición, sin plata que no podíamos poner, pero no lo consiguió, fracasó en su intento de mediación, pero ahora la careta se le ha caído porque ha sacado un comunicado digno de los fondos buitres. Digno de los fondos buitres. Y sorprendente, porque la verdad, hablar del default, de la República Argentina, de sus ciudadanos, es algo que yo que lo conozco lo excede completamente. No tiene ni la más pálida idea de qué es el Mercosur, por ejemplo. Ni la más pálida. No, así que difícilmente tenga esa preocupación que acusa sobre todos nosotros. No la tiene. Que lo diga en un comunicado, claramente tenía la intención de generar ese mismo pánico que es funcional a los fondos buitres, que es el que están tratando de agitar ellos, los de afuera, y los de adentro por alguna miseria y miserabilidad política de generar caos, ya lo han hecho muchas veces, de generar incertidumbre, desánimo, ya los conocemos. Los de afuera por algo mucho más, si quieren, mucho más directo, claro y transparente, por plata, porque tendrán seguros contra default y querrán cobrarlo, porque estarán especulando, como lo vienen haciendo todo este tiempo, que ese fantasma del default tremendo iba a obligar a este ministro, a la presidenta de la Nación, a firmar cosas infirmables. Y lo quiero decir para terminar con lo que quería comunicarles hoy. Esas cosas infirmables que la verdad es que hemos tenido en la historia argentina muchos manos sueltas que han firmado en nombre de la República, acuerdos de deuda, blindajes financieros, megacanjes, que no sirvieron para nada, más que para seguir endeudando al país y generar lo que desembocó en la crisis de 2001. A mí, lo he comunicado, este gobierno no va a firmar nada que se presente como una solución, con una amenaza tremenda de que si no se hace es culpa del gobierno, va a estallar por todo por los aires, pero no vamos a firmar. Quédense tranquilos, nada que no corresponda y nada que parece una solución hoy y dentro de unos años, por haber solucionado un problema, creamos miles y millones de problemas. Y cientos de millones y billones de problemas, como es el caso de la deuda externa argentina, que creció exponencialmente hasta que estalló en 2001. Entonces, eso no va a ocurrir bajo este gobierno, de la misma manera que ahora vamos a defender los intereses de los argentinos, como haciendo intentando hacer que aquellos
que sí entraron al canje, confiaron en el país y confiaron porque tuvieron una respuesta del país que fue el pago puntual de todos los intereses y vencimientos de la deuda reestructurada. Por eso lo hicieron, estamos cumpliendo y así va a seguir pasando porque vamos a hacer todos los esfuerzos, vamos a usar todos los instrumentos que nos da la ley para que puedan cobrar y hacerse de su dinero y juntarse con esos fondos que hoy están trabados porque un juez en una resolución inédita está intentando hacerlo. Muchas gracias. Vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Les pedimos a los señores periodistas que se presenten con nombre y medio. Buenas tardes, ministro. Buenas tardes, secretario. Soy Carlos Arvía, Infobae. Usted habló del tema del boni, de la inmovilización de aproximadamente 539 millones de dólares. Y lo que le quería preguntar, dando a la idea que usted dijo que el gobierno va a seguir pagando vencimiento por vencimiento, en primer lugar, si el gobierno va a hacer lo mismo que hizo el 26 de junio con todos los vencimientos de deuda que están hasta diciembre. Y en segundo lugar, si hay algún tipo de alternativa como para pagar en otra jurisdicción que no sea Nueva York. En principio, diría que vayamos paso por paso, porque esto es resultado muy dinámico. Digo muy dinámico, plagado de sorpresas, porque las resoluciones del juez, la verdad que siempre nos han sorprendido. En primer lugar, como lo ha hecho todo el sistema jurídico norteamericano. Y vuelvo a esto porque vale la pena mencionarlo. La interpretación de esa famosa cláusula pari passu, para los que no entienden del tema, se los comento porque esta es una de las cuestiones técnicas que está aquí. Como no podían embargar ningún fondo de la Argentina porque era un país soberano y no querían entrar a los canjes de deuda como todos los demás, una minúscula minoría encontró esta idea que, quiero decir, que fue rechazada por el Fondo Monetario Internacional públicamente y en escritos judiciales, por el propio gobierno de Estados Unidos, esta interpretación de esa cláusula pari passu, que era una cláusula estándar, esas que están de forma en los contratos, fue por supuesto por el gobierno de Francia, por supuesto por el gobierno de Brasil, por supuesto por el de México, todos los que nos acompañaron para rechazar esto por sus peligros. ¿Qué decía esa cláusula pari passu? ¿Cómo fue interpretada? Que Argentina no puede hacer ningún pago a sus bonistas reestructurados si no le paga a los que no entraron en la reestructuración el 100% de lo que reclama. Es una ridiculez, porque desde el punto de vista económico-financiero impide las reestructuraciones. Si cualquier bono que dice esto tiene el derecho de cobrar el 100% junto con cualquier reestructuración, que aceptan quitas, alargar los plazos. ¿Por qué lo aceptan? Porque la Argentina ha dado, como cualquier reestructuración de cualquier país del mundo, nuevas condiciones más favorables para el país, pero que son sostenibles. Imagínense si de esa montaña de deuda que nos dejaron los gobiernos previos a 2001, hubiéramos intentado salir pagando esa montaña de deuda. No, lo que hizo el presidente Kirchner es conseguir una quita del 70%, prácticamente, una de las más grandes del mundo, para poder pagar. Y eso es lo que podemos hacer, seguir pagando. Pero si alguien tiene el derecho, como le ha reconocido el juez Griesa, a cada vez que tratamos de pagar a los que entran a la reestructuración, de pagarle el 100% por el bono que no está pago, que está en default, entonces nadie va a entrar a ninguna reestructuración. Lo ha dicho la jefa del FMI, lo ha dicho Oliver Blanchard, el economista jefe del FMI. No es un invento argentino, es un invento de Griesa esto. Y bien tirado de los pelos. ¿Para qué? Para favorecer a los fondos buitres. ¿Para qué? Para favorecer a los fondos buitres. Nosotros, ante el pago anterior, hemos depositado el dinero. Hoy estamos trabajando, le hemos pedido al juez Griesa, o bien que otorgue, primero que libere los fondos, sobre todo los que no están bajo su jurisdicción. En segundo, eso no se lo hemos pedido nosotros, se lo han pedido los dueños de los fondos, que son los que tienen el derecho. Le han dicho, deme mi plata, señor Griesa. Es más, le han dicho, para que entiendan, yo no tengo nada que ver. Deme mi plata. Acá Argentina pagó, tengo un bono reestructurado, deme mi plata. Y eso es lo que está en cuestión. Con respecto, ¿qué esperanza tenemos nosotros? Y que esta gente entre en razón, se deje guiar por la sensatez. Y por la sensatez, y diría, prácticamente por todos los países del mundo que han dicho que esto era insólito y que era peligroso. Peligroso no solo para la Argentina, peligroso para todo el sistema. No van a oír a nadie. Y no estoy hablando de la interna doméstica, de las opiniones. No van a oír
al G77, a los BRICS, a UNASUR, a Mercosur, no van a oír a UNASUR, no van a oír a nadie. Van a seguir ciegamente favoreciendo un grupo minúsculo que quiere un 1.600% de ganancia en contra de nuestra reestructuración del 92% y esas presuntas consecuencias que puede tener. Así que nosotros esperamos que esto se resuelva más rápidamente que el próximo pago. Esperamos que el juez tome las determinaciones que tiene que tomar, liberar estos fondos, que además nos dé la suspensión de la sentencia, que entre en razón, que no le delegue a una de las partes la decisión esta, porque le ha dado la metralleta, el cañón y el cuchillo, y a nosotros nos ha dejado así sentados en la mesa. Esa no es, yo decía el otro día, de una mesa inclinada de negociación. Pero el juez le ha dado a ellos la posibilidad de liberar los pagos, del stay, de qué hacer con cada... Es insólito, es desproporcionado. Entonces nosotros pedimos, está bien, podemos dialogar, y quiero recordarle algo a todo el mundo, porque la palabra dialogar también me hace acordar algunas cosas que oí hoy en la prensa, que nos acusaban de duros, bueno, ni me acuerdo los adjetivos, prefiero no acordármelos porque quiero dejar en claro, no solo, y voy a hablar primero personalmente, no solo vengo en estos últimos meses de negociar con 19 ministros de Economía del Club de París una deuda que no había podido ser resuelta en condiciones que todo el mundo, menos 2 o 3 de acá, entienden que son tremendamente favorables para el país e inéditas también para el Club de París. Nunca el Club de París había dado una refinanciación implícita sin que estuviera el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional venía con la plata y venía con las condiciones. Entonces esa era la certeza que tenían, certeza falsa, porque al final incluso los países que suelen entrar a los programas del fondo en general tienen más problemas que antes, pero bueno, esa es la experiencia argentina. Pero eso era una garantía para ellos. Esta vez ha sido distinto y lo mismo hemos hecho con Repsol. En 2 años, pero particularmente en 4 meses, nos hemos reunido todas las semanas prácticamente para tratar de resolver esa cuestión, que era muy compleja, hemos dialogado. Y nada de eso, para ser más claro, estoy seguro, soy el único ministro de Economía de la Argentina que se reunió con estos señores, los fondos buitres. Soy el primero. Así que la voluntad es dialogar, y lo puedo volver a hacer, siempre y cuando vengan con soluciones constructivas dentro de la ley argentina, dentro de los contratos firmados, porque si me proponen cosas que además acá parecen que nos critican porque no incumplimos la ley, querían que le diéramos plata a toda costa. Lo entiendo de lo vista de los buitres, pero no podemos incumplir la ley, somos funcionarios públicos. De la misma manera que algunos hablaron de la conferencia de prensa. ¿Qué quieren? Que seamos, que actuemos con secretismo, que no le contemos las cosas que hacemos. Y otra consideración sobre la conferencia de prensa. Yo leí 2 opiniones bastante divergentes, las 2 muy críticas. Una era que en la conferencia de prensa este ministro no dijo nada nuevo, repitió todo lo que había dicho él y la presidenta. Y otros que dijo cosas tan terribles y tan groseras que tiraron abajo no sé qué acuerdo. Pónganse de acuerdo, no te pueden criticar por no decir nada y por decir cosas tremendas, una de dos. O sea que esas cosas infantiles, a ver, si quieren que no expliquemos, que digan que no expliquen, pero cuando les parece que no hablamos suficientemente rápido o damos las explicaciones completas, nos critican. Cuando las damos completas, nos critican. Hemos sido absolutamente consistentes, coherentes en todas nuestras intervenciones y hemos mantenido una posición. Lo hemos hecho firmemente porque no vamos a comprometer el futuro de los argentinos. Ese es el criterio. Y cualquier otro criterio es ajeno a lo que este gobierno va a hacer. Siguiente pregunta. Roberto Navarro, de C5N, ministro. Ayer, mientras usted negociaba, había negociaciones privadas también. Los bancos estaban intentando comprarle la deuda a los buitres. Y bueno, cuesta pensar que los bancos no tenían alguna venia, algún arreglo, algún acuerdo con el gobierno. ¿Esa oferta involucraba fondos del Estado Nacional? La primera pregunta. Mire, yo leí en los diarios, incluso mientras estaba allí en pleno trajín de las negociaciones, me iba enterando por los diarios, porque fue público, que iban delegados de los bancos, delegados de no sé quién, que iban intermediarios, es decir, había realmente
muchos rumores y algunos se daban por confirmados. Fueron tapa de los diarios online que me iban pasando. Ya está resuelto, lo arreglaron los bancos. Hay nuevos patriotas, héroes de la patria. Bueno, yo lo leía todo eso, efectivamente. Y también trascendió cómo iba a ser la operación. Así que me voy a referir primero a la cuestión central, sobre un acuerdo entre privados. El gobierno no se opone a un acuerdo entre privados. Es más, lo he dicho ayer, lo voy a repetir un poquito más, con más profundidad hoy. ¿Por qué entendemos que hay condiciones para un acuerdo entre privados? El gobierno no le puede pagar más a los fondos buitres, porque si le paga más que a los bonistas de 2010, y me he cansado de explicarlo, no le podemos pagar más en concepto de compra de una oficina, en concepto de buena voluntad. No podemos, porque todo el mundo va a decir, le pagaron más a ellos. Entonces va a venir una andanada de juicios para reclamar lo mismo. Juicios que están previstos en estos prospectos que dicen no se le puede ofrecer a otro bonista en default, en este caso los buitres, más que lo que se ofreció en los canjes de 2005 y 2010. Y esto tampoco fue un capricho, una ridiculez de la Argentina. Todos los canjes son así. Siempre que se hace un canje de deuda y uno le dice a sus bonistas, vengan, les ofrezco esto, después de arduas negociaciones, le dice, y me comprometo a que si viene otro después no le voy a dar más, porque si no nadie entra. ¿Se entiende? Es de sentido común. Esa cláusula es la famosa cláusula Rufo. Argentina no puede violar la cláusula Rufo, porque si paga más en cualquier concepto y después arregla por más durante la vigencia de la cláusula Rufo, evidentemente alguien va a tener derecho de sospechar, si lo hace indirectamente, que hubo un arreglo encubierto para pagar más y entonces reclamarle al Estado lo mismo. Y ese mismo es esa cifra indeterminada, pero gigantesca, que alcanza 120.000, algunos dicen 500.000 millones de dólares. O sea que sí le pegaría un impacto a la deuda argentina tremenda. Este gobierno es un gobierno que ha reducido el endeudamiento externo a través de negociaciones con ciertos principios. No va ahora, por toda esa presión interna y externa que favorece a los buitres, la que ejerce el propio juez, firmar cualquier cosa para que después la deuda crezca. Y le crezca a este gobierno, al de la presidenta, le queda hasta fin del año que viene. Después van a venir los problemas. Parece que todos son muy generosos con esos problemas, pero ya hemos sufrido tanto los argentinos por la irresponsabilidad de funcionarios que firmaron contratos de deuda que eran impagables, que nosotros no vamos a cometer el mismo error. Ahora bien, como evidentemente esta situación que estamos viviendo afecta a los privados, ¿qué quiero decir que afecta a los privados? Por ejemplo, hoy los titulares de los recursos correspondientes a los servicios que pagó la Argentina todavía no cobraron. Entonces han tenido un perjuicio. Nosotros se lo atribuimos completamente al señor juez Briesa. Ellos parece que también, porque no nos han reclamado a nosotros. Difícilmente lo podrían hacer, porque ¿qué haríamos? Pagar de nuevo, que no podemos, pero pagar en el mismo lugar y tampoco les llegarían los recursos porque tienen un impedimento de cobro. Entonces le reclaman al juez Briesa y tienen un perjuicio. Ese perjuicio es económico. Entonces, ¿qué podría pasar? De la misma manera que alguien cuando caen las cotizaciones de los bonos y tienen bonos argentinos puede sufrir un perjuicio económico. El gobierno central no tiene un perjuicio económico directo emanado de esto en términos del valor de los bonos. Pero alguien que pierda plata con el valor de los bonos se sienta con la lapicera y entre ellos están los bancos, que creo que tienen los bancos argentinos, 70 y algo mil de millones de dólares, de millones de pesos en bonos. Bueno, si el valor de esa cotización cae, pierden activo, pierden patrimonio. Pueden hacer la cuenta y decir, yo pierdo tanto si esto sigue así, y entonces me junto con los otros, que tienen la llave porque se las ha dado Briesa, los buitres, y les pago algo que a mí me convenga, que yo le convenga, y arreglamos la situación. Hay incentivos para que arregle. Y la verdad que el gobierno no se opone para nada, le parece natural, porque el juez Briesa ha generado un problema antes que nada entre privados. Porque no pueden cobrar unos porque los otros no los dejan. Esa es la situación actual. Entonces tal vez hay un peaje que pagar para que esos fondos sigan fluyendo por la insólita decisión esta. Pero entonces hay incentivos para que los privados lo resuelvan. Y efectivamente esto puede pasar. De hecho, eso han informado los diarios. Que alguno diga, bueno, mi patrimonio caería en tanto. Yo no veo en principio que haya una actitud patriótica, la puede haber, pero me parece que hay plata de por medio. Entonces harán sus cálculos y verán cuánto pueden poner. Y llegarán a un acuerdo o no lo harán. Ahora, ¿qué pasa? El Estado, el gobierno, no puede
participar de ese acuerdo. Porque si yo le digo a alguien, vos poné la plata y yo después te la doy, estoy violando Rufo. Estoy pagando yo más a los bonistas. Y todo el mundo lo va a saber, entonces va a ser lo mismo que si pago yo. ¿Se entiende? Porque no lo puede hacer el Estado directamente. No lo puede hacer indirectamente a través de un tercero el que le devuelve la plata. Porque entonces es que pagó el Estado. ¿Queda claro? Tampoco lo puede hacer alguna de las agencias del Estado. Porque en esto es muy claro. En los prospectos, que es lo que los contratos, hay una definición amplia del sector público. ¿Qué quiere decir? Que el Estado, el Tesoro, no les puede pagar a los buitres más de lo que le pagó a los bonistas del canje. Por eso hemos hecho esta oferta, abrirles el canje, que puedan entrar al canje con una ganancia sideral, que hoy no existe en el mundo, 300% en 6 años. Hoy la tasa de interés en Estados Unidos es 1 o 2%. Esto sería 18% anual, es enorme. Pero no aceptan porque quieren más y porque el juez está trabajando para que consigan más. Entonces, en ese sentido amplio de Estado, Argentina tampoco puede pagar a través de ANSES, por ejemplo. Porque ANSES es el Estado, en sentido amplio. Tampoco puede pagar, por decirlo así, que algunos lo han sugerido, a través de YPF, porque el Estado argentino tiene el control de YPF. Entonces, claramente estaría pagando el Estado. Es dueño del 51%, pero tiene el control. Entonces, estaría ordenando a YPF que tome esa decisión. Sería finalmente el propio Estado que está pagando más, violando la cláusula Rufo. Así que no es tan sencillo. Ha surgido también que pongan bancos. Voy a hablar, por ejemplo, del Banco Macro, que estuvo dando vuelta. No sé si todo el mundo sabe, pero deberían saber que el Banco Macro, en un 31% es propiedad del Estado Nacional. No me animo a decir un banco mixto, porque es mucho decir, pero un 31% es del Estado Nacional. No es que nosotros le hayamos comprado las acciones al Banco Macro, se las vendió a las AFJP, ¿se acuerdan? Cuando también lo hizo el Grupo Clarín, le vendieron a las AFJP a unos precios que habrá que ver, pero bueno, se la vendieron, consiguieron plata del Estado a través de las AFJP, de los jubilados. Fue para ahí, y eso después, hoy es propiedad del FGS, 31%. Y los derechos políticos los ejerce el Ministerio de Economía. De hecho, Emanuel Álvarez Agis, el viceministro de Economía, es también director por el Estado, en representación del 31% de las acciones, en el directorio del Banco Macro. Yo creo que en ese caso, si el Banco Macro quiere poner plata, no estaríamos violando la cláusula Rufo porque solo somos propietarios de un 31%, por lo tanto no tomamos las decisiones. Ahí sería decisión de la mayoría, pero también es propiedad del Estado. Pero acá el Estado en sentido amplio seguro abarca a las agencias del Estado, seguro abarca a las empresas donde el Estado tiene propiedad, ¿no es verdad, Federico? Sí, propiedad mayoritaria. Entonces no podemos hacerlo así. Pero me enteré también por esos medios, porque trascendió, que los bancos argentinos iban a poner la plata para comprarle la deuda, para comprarle los títulos, o para comprar como una garantía, para comprar una suspensión. Eso que Argentina no puede hacer porque estaría violando la cláusula Rufo pagando de más. Que lo iban a hacer los bancos. Pero después me entero por los diarios que en realidad lo que querían hacer era conseguir que esa plata, cubrirse con plata de algo que no todo el mundo conoce, que es SEDESA. SEDESA es una sociedad que se creó en el 95 para administrar unos fondos. O sea, es una administradora de unos fondos. ¿Esos fondos de dónde salen? Esos fondos son compulsivamente tomados de los depósitos de los bancos. Los bancos tienen que depositar en un fondo un 0,015% de los saldos diarios de depósito de cada entidad. Lo van alimentando todos los bancos. ¿Para crear qué? Para crear un fondo de garantía de depósitos. ¿Se acuerdan? 1995, tal vez no, algunos no, el efecto tequila, todo ese lío que decían que el sistema financiero argentino estaba en crisis o que podía entrar en crisis y que los bancos no iban a poder devolverle los depósitos a la gente. Entonces el gobierno creó un fondo de garantía tomado de los depósitos, o sea, con depósito de la gente, pero que los bancos deben compulsivamente poner ahí los depósitos de la gente por si hay algún problema en alguno de los bancos con los depósitos de la gente para poder devolverle a la gente. O sea, esa es plata de los depositantes, de todos los depositantes. Yo estoy
tengo depósitos bancarios, bueno, cualquiera que los tenga, esa es su plata, que va a este fondo de garantía administrado por SEDESA. Y me vengo a desayunar de que los bancos iban a poner la plata para comprarle a los buitres, pero que esa plata, si no les volvía, si les volvía, volvía a ellos. Pero si no les volvía, estaba asegurada en SEDESA, ese era el intento. Estaba asegurada, ¿con qué? Con la plata de los argentinos. Quiere decir que finalmente todos los depósitos nuestros generosamente se iban a usar para comprar los bonos de los fondos buitres. O sea que de ser así, por lo menos generosidad no veo en la propuesta, ¿no? Pero era plata de los argentinos para comprar y no corría ningún riesgo. Cuando nosotros hablamos de que aceptamos o no nos oponemos a las soluciones privadas, planteo dos cuestiones. Primero, que el Estado no puede tener que ver con esa solución privada, en términos de que no puede poner la plata. Enterarnos, nos solemos enterar de cómo se enteran los medios, porque hay trascendidos, como esto mismo. Nos solemos enterar. Pero no puede poner la plata, porque si no, claramente estaríamos nosotros violando la cláusula Rufo, es obvio. Incluso en SEDESA, de esos depósitos, han sido aportados por la banca pública, de la cual somos dueños, y es más o menos un 40% del sistema bancario. Así que estos fondos, para colmo, son de todos los argentinos, pero más de la banca pública. El mayoritario de la banca pública. Así que ser generoso con plata de otros ya es malo. Que sea de toda la gente es peor. Así que esta parece haber sido la solución. Decir además que después esa solución tan generosa se frustró por mis dichos. Yo, sinceramente, les quiero leer, por ejemplo, no me gusta ponerlo en mi boca, pero un comunicado de uno de estos fondos con los que yo estuve. Estaba el señor ahí, Marc no sé qué, que era el señor del fondo Aurelius. Un señor muy preocupado, no por la Argentina, por la torta, ¿no? Y dice, si bien Aurelius ha recibido en ocasiones acercamientos privados, esto salió recién del fondo Aurelius, o de supuestos intermediarios de privados no identificados, como los ovnis, en relación con una posible compra de una parte de nuestros bonos argentinos no canjeados, gran parte de lo que hemos leído en la prensa sobre estos acercamientos ha sido, hasta donde sabemos, inexacto o no confiable. O sea, ya está, te lo desmintió Aurelius. Que todo eso que estaba a punto de... No, inexactos o no confiables. Y después agrega, Aurelius no ha recibido propuesta de este tipo que consideremos digna de ser considerada seriamente. O sea que propuestas serias parece que no tuvieron. Y tal vez no sabían que además era con plata de otro. Pero, insisto, aún si los bancos argentinos, porque observan que es conveniente, ya sea económicamente, u otros factores que no descarto, realmente, por generosidad, si fuera por generosidad, por patriotismo también, bienvenido. Quieren poner plata, pero de la suya. Para resolver esto, Argentina no se opone, que lo hagan ellos, que lo hagan empresas, que lo hagan cualquiera de los que se ve perjudicado, ya sea económica o moralmente por esta situación, que sea un privado. ¿Por qué digo eso? No porque Argentina le está esquivando el bulto, al revés. Argentina ha ido a todas las negociaciones, ha discutido y ha mostrado cuáles son las limitaciones de la ley. Lo que no puede hacer un funcionario es violar la ley. En Argentina, algunos, evidentemente con el tema de deuda, han sido bastante poco precavidos y han generado situaciones que sufrimos después. Pero Argentina no lo va a hacer. Entonces sí, se abre una ventana para que algún privado negocie con los fondos buitres sin esta restricción y aporte fondos genuinos que no pueden ser del Estado Nacional, porque si no es una engaña pichanga, y menos todavía de los depositantes, cuando además esos depositantes muchos están en banca pública, y donde el propio Estado Nacional está en el directorio de esta empresa, así que todo era bastante poco claro, en términos de Rufo y en términos del origen del dinero. Pero bienvenido, repito, a todo el mundo, no para hacer una operación de prensa y después echarle la culpa a otro, a todo el mundo que genuinamente quiera contribuir. Lo que les puedo decir por la información que tengo es que, y por lo que leo, si Aurelius pone este comunicado es que todavía está abierto a que esto que dice que no ocurrió, ocurra. Me da la impresión, porque además hay trascendidos todo el tiempo, que algún banco extranjero, bueno, hay trascendidos. Pero yo digo, desde el punto de vista económico, es factible que eso pase, lo veo factible, porque
lo que el Estado no puede hacer, lo puede hacer un privado, pero además hay muchos privados que tienen incentivos, que ganarían haciéndolo. Probablemente tendrán que hacer sus cuentas, porque alguien que tiene muchos bonos argentinos y ahora con todo lo que están armando los fondos buitres, ayudados por gente como Pollack, de generar esta situación de incertidumbre, hace caer los valores de los bonos, pierden plata. Entonces pueden decir, pierdo menos plata si pago que si me quedo así. Bueno, esas son situaciones estrictamente financieras que se pueden calcular. Siguiente. Ministro, buenas tardes. Gonzalo Asís, de TN Todo Noticias, acá en el fondo. Quería preguntarle dos cuestiones. La primera, si usted considera que fue inapropiado por parte de quienes negociaron la deuda en nombre del gobierno en el año 2004 haberle dado a la cláusula Rufo una duración de 10 años y haber extendido la jurisdicción para algunos bonistas en los Estados Unidos, teniendo en cuenta que, bueno, en definitiva hoy la justicia norteamericana, que equivocado o no, es la que está imponiéndole a la República Argentina que le pague a los fondos buitre lo que están demandando. Y en segundo lugar, preguntarle por lo que se conoció hoy, ministro, al respecto del Bank of New York, que sostuvo en la tarde de hoy que no va a darle curso al pago que la República Argentina hizo de los 537 millones en ese banco, para los que sí entraron a los canjes y que está congelado por Griesa. Gracias. Sí, sobre la primera cuestión. Quiero decir, en primer lugar, que como no soy conocedor enciclopédico de todos los bonos emitidos en la historia de la humanidad, no lo voy a generalizar. Pero gran parte de los bonos emitidos por todos los países tienen algo mucho, en este sentido, peor que la cláusula Rufo, en términos de obligaciones. Que digo, repito, la cláusula Rufo es de sentido común. Yo no le puedo decir a un señor, venga, acepte una quita del 60 y algo %, yo le empiezo a pagar y al siguiente que viene veo que arreglo le pago un poquito más, porque entonces todo el mundo va a tener incentivo a no entrar nunca, esperar. Entonces ya eso me parece que quedó claro y ofende un poco la inteligencia pensar que no podría haber ninguna cláusula de este tipo. O sea, lo que quiero decir es que en casi todos los contratos de bonos hay cláusulas de este tipo. La Rufo es especial porque es restringida, las demás no son restringidas, son sin fecha y se llaman cláusula de acreedor más favorecido. ¿Qué quiere decir? Que el que tiene el bono no puede encontrarse con que después un acreedor en las mismas circunstancias sea más favorecido que él. Es normal. O sea que para todo ese menjunje vayan y estudien, no vos, digamos, porque no sé si es tu especialidad, pero supongo que eso proviene de alguien que sí es un especialista, criticando a la Argentina porque en 2004 hizo lo que hizo y entonces está mal hecho. Bueno, fíjense, todos los demás bonos, si esto fuera un perjuicio, que en realidad no es un perjuicio, es una condición necesaria para que el canje sea exitoso. Si no, no existe el canje. O sea, lo otro es, ofende un poco pensar que alguien va a entrar a un canje cuando después va a venir otro y se le va a ofrecer más. No tiene sentido. Pero bueno, supongamos que lo tuviera. Bueno, nadie lo entiende así porque pone la cláusula de acreedor más favorecido, que lo que dice es que el que tiene el bono después no puede encontrarse que otro en la misma condición sea más favorecido. Esta lo que tiene es, si esto fuera malo, aunque es normal y necesario, es que es más corto, tiene un plazo de vencimiento. Así que la novedad es que tiene un plazo de vencimiento. Y es menor. Segundo punto sobre la cuestión, sobre la otra cuestión que presentaste. Quiero decirles que los problemas que estamos teniendo de jurisdicción con el juez Griesa son medio extraños, porque el juez Griesa está tratando de actuar sobre bonos legislación argentina, por ejemplo. Así que esto que muestra, que esto no es un problema de jurisdicción de los bonos del canje, no es un problema de jurisdicción de los bonos del canje, porque el juez Griesa está actuando con su jurisdicción, o pretende actuar, sobre el Banco de Nueva York porque es, por decirlo así, ciudadano norteamericano. Entonces le dice, haga esto, no haga esto, este contrato. Entonces está tratando de influir ahí sobre los actores, no sobre los bonos, porque él no ha cuestionado los bonos del canje, ni ha cuestionado su cobrabilidad directamente. Lo que está tratando de hacer es asociar una cosa a la otra, además excediendo jurisdicción. No lo digo yo, lo dicen, por ejemplo, los bonistas europeos, que tienen bonos en legislación europea y dicen, no puede venir un juez norteamericano a decirme si cobro o no cobro. De la misma manera, Euroclear, que es una empresa europea que distribuye la deuda entre los distintos acreedores, también le dice al juez, yo soy una empresa belga. Y en Bélgica
ya hubo este problema con fondos buitres y sacaron una legislación que dice que todos los pagos son inembargables por fondos buitres. Entonces hasta le dice, mire juez, esto en Bélgica usted no lo puede tocar y yo soy una empresa belga. El juez no resuelve. No resuelve porque realmente se ha metido con esta complejidad, ha generado estos problemas a terceras partes. Y para que quede claro, los problemas que tenemos de hoy acá son con los bonos de 2001, del default de 2001. Son con ese festival de bonos que se emitió en los 30 años previos a 2001 y que empezó la dictadura militar. Eso es lo que todavía estamos tratando de resolver en este gobierno. Esos millones de dólares de deuda que se contrajo y que en 2001 entró en default, y al entrar en default quedaban un montón de títulos con privados, lo del Club de París, los pagos a organismos internacionales. Hemos resuelto todo menos un 7%. De toda esa deuda que había, faltó un 7%. Y un 1% de ese 7% encontró el camino para que un juez le diera la razón, para que después se lo diera el segundo circuito y la Corte Suprema de Estados Unidos no interviniera, contra toda la orquesta de países del mundo. O sea que es tan difícil decir que esto fue un error de tal cosa, de tal otra cosa que percibo, que fue tu pregunta, no, porque no hay ni el problema que estamos tratando, ni cómo está operando, ni los bonos que están en cuestión, o sea que básicamente no, porque no tiene que ver con el problema actual. Última pregunta. Liliana Franco, de Ámbito Financiero. Liliana. ¿Qué tal? Le quería preguntar si ya concluyó la mediación de Pollack. La segunda es si va a ir mañana a la audiencia que convocó el juez Griesa, algún funcionario del gobierno. Y si el juez Griesa podría ya mañana, hipotéticamente, hacer cumplir la sentencia, porque todavía no la hizo cumplir, tengo entendido. Y en tercer lugar, en cuarto lugar, si Argentina puede accionar frente a este fallo particular de Griesa de no permitir el pago a los bonistas. Gracias. Lo he dicho ayer y me parece que de momento simplemente lo puedo reafirmar. La Argentina va a proteger la reestructuración exitosa que hizo, en la que entraron voluntariamente 92%. Eso en cualquier lugar del mundo es unanimidad. Si fuera una quiebra de un privado, están tratando a un Estado nacional peor que un privado, porque un privado tiene una convocatoria, conjuntar al 66%, el resto tiene que aceptar. En cambio nosotros tenemos el 92%. Si tuviéramos el 99%, igual tendríamos a los buitres acechando con el 1%. Así que esto es muy complejo desde el punto de vista de entenderlo siquiera, por qué estamos teniendo alguna dificultad con esto. Pero bueno, ahí está. Con respecto a la mediación de Pollack, nosotros seguimos abiertos al diálogo, como lo seguimos con cualquier conflicto, con cualquier demanda. Este gobierno se ha caracterizado por dialogar. Les acabo de decir recién, fui el primero que me senté con los fondos buitres a escuchar qué tenían para decir, les expliqué nuestras razones, la verdad lo dije ayer, no me pudieron refutar ni discutir ninguna de esas razones, con lo cual después se fueron a deliberar a ver si aceptaban nuestra propuesta y dijeron que no. Ahí es donde digo que Pollack tendría que haber ayudado, dado que expliqué claramente que todas las opciones estaban descartadas por violar los propios contratos que presuntamente el juez debería defender, pero que por mirar con el microscopio no puede ver lo que hay al lado del espejito, entonces no le importa si esto genera problemas de arrufo, no sé. Los fondos buitres han dicho sí, puede haber problemas de arrufo, entonces habría que encontrar alguna otra solución para que paguen más, pero justamente eso no se puede por la arrufo. Así que llegó a ese punto. En cuanto a Pollack, repito, mi decepción por las declaraciones que hizo ayer, se había mostrado muy medido, si bien evidentemente es un hombre que entiendo que hasta fue socio de alguno de los abogados de los buitres o litigó con él, no lo sé, no lo quiero ensuciar, no estoy seguro, pero es un hombre de ahí, del circuito de abogados financieros de Wall Street, o sea, tiene afinidad, se conocen entre todos, eso se nota enseguida, se llaman por su nombre de pila y no tienen que preguntarlo todo el tiempo, se conocen muy bien, pero ahora las declaraciones que ha sacado parece un manual de cómo perjudicar a la Argentina, eso. Ha sido más duro que
Standard & Poor's. Y hay que ser más duro con un país como Argentina, que Standard & Poor's, que nos tiene apuntados hace tiempo. Porque les cortamos el negocio, por eso, porque Argentina no toma deuda, y como no toma deuda, ellos no cobran comisiones, entonces realmente somos malos clientes. Alguno me había dicho por ahí, si los contratás empiezan a hablar bien de vos. No me cabe ninguna duda. Pero no lo vamos a hacer, quédense tranquilos. No, todavía no hemos estudiado en profundidad de qué se trata la audiencia de mañana de Griesa, perdón. No sabemos todavía si va a resolver lo que tiene que resolver, a quién citó, o sea que veremos. Siempre alguien en la audiencia, en principio nosotros tenemos abogados que nos representan en Estados Unidos, porque para hablar ante un juez norteamericano hay que tener abogados registrados en los tribunales de Estados Unidos, más allá de que el estudio ha sido un estudio que conoce muchísimo de la deuda, ha estado en la emisión, en los canjes, conoce muchísimo el tema, es muy prestigioso y es un estudio que nos representa. Así que en principio seguro va a ir el estudio de abogados que nos representa y veremos quién más lo acompaña. Pero si no hemos sido citados, la verdad es que es una decisión de otra índole y todavía no la hemos tomado porque no sabemos bien de qué se trata. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias.